por las buenas siempre, la la la, por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando la razón. Queremos ver los hogares en paz y armonía con mucho amor. Queremos ver a la gente. Bienvenidos, saludamos a todos los que nos sintonizan en su programa Por las Buenas Siempre, realizado por el proyecto Buen Trato de la Arquidiócesis de Medellín a través de la emisora Minuto de Dios. Cada semana les brindamos este espacio en el cual dialogamos y aprendemos juntos acerca de temáticas sobre infancia y adolescencia. Todo esto gracias a los invitados profesionales que nos brindan herramientas para hogares y sitios de trabajo. Le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de redes sociales, a nuestra mesa de trabajo, a nuestro invitado del día de hoy, Felipe, a Carolina también que nos acompaña todos estos días en todos estos programas. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Bueno, muchas gracias a Santiago, a Carolina por esta gran invitación. Me alegra mucho estar acá en la emisora Minuto de Dios, que se ha convertido pues en un espacio para toda la arquidiócesis. Gracias pues por la invitación. Esperamos que este tema les guste y sobre todo lo repliquen y aprendan mucho. Bueno, y un cálido y fraterno saludo para toda la mesa de trabajo que nos acompaña, a la audiencia que se sintoniza a esta hora desde todos sus dispositivos. Recuerden que nos encantaría leer sus comentarios y resolver todas las dudas que tengan de este programa Por las Buenas Siempre. El día de hoy estamos con un invitado que ya ha estado presente en algunos programas y actividades del proyecto. Entonces le doy la bienvenida para que nos cuente un poco el día de hoy acerca de liderazgo y participación, un tema que puede ser muy divertido también y en el que evidentemente nuestro invitado tiene mucha experiencia, entonces se darán cuenta cuando ahorita lo conozcan. Antes de comenzar, los invito a seguirnos como @buentratoNNA. Estamos presentes en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. También los invito a que nos conozcan mejor en el sitio web www.equipobuentrato.org. Entonces, antes de empezar, escuchemos la noticia de actualidad. Francisco Vera, el niño de 11 años que defiende el medio ambiente. Francisco Vera es conocido en su Colombia natal por sus campañas medioambientales y su defensa de los derechos de los niños. Este año, en Twitter recibió amenazas de muerte tras reclamar un mejor acceso a la educación durante la pandemia del COVID-19. La amenaza llegó luego de un video en el que él instaba al gobierno a mejorar la conexión a Internet de los niños que estudian en línea. Ahora la ONU ha entregado una carta al Papa Francisco a manos de su alta comisionada para los derechos humanos, felicitándole por su trabajo pionero, donde no es inusual que los activistas medioambientales sean asesinados. La organización agradece a Francisco su activismo y proclama que el mundo necesita más jóvenes con su pasión para proteger el planeta. Además, señalan que están de acuerdo en mejorar la conectividad de los niños y niñas en el mundo. Francisco, que empezó su carrera activista a los 6 años, dijo que estaba contento por el reconocimiento y que espera seguir trabajando en proyectos medioambientales, incluyendo una campaña para prohibir los plásticos de un solo uso. Ama la naturaleza y al haberse criado con animales, expresa que por eso es que trabaja con ellos. Él comenzó a trabajar, aquí un paréntesis, él comenzó con su carrera de activista porque seguía como a sus padres a todas estas protestas contra los toros. Bueno, él dice que la crítica es parte de la vida y la coge con agrado siempre que sea constructiva y respetuosa, pero obviamente no hay lugar para los insultos y las amenazas. Y con esto, Caro, Francisco funda un grupo ecologista en 2019 llamado Guardianes de la Vida y pide que los niños tengan voz en temas de actualidad como el cambio climático o la política económica. Decía, no somos solo el futuro y nos afectan las decisiones que toman los adultos. Según datos de la ONU, en 2020 fueron asesinados en Colombia 53 defensores de los derechos humanos y existen 80 investigaciones más. Bueno, esta opinión fue tomada de la página de la BBC, www.pbs.com, en su sección de Mundo Noticias.
Me gustaría entonces que comentáramos esta noticia acerca de este, podríamos decir que pequeño líder, aunque ahorita hablaremos bien de cómo esa definición y podemos de pronto, Felipe, pues nos puedes contar un poco de tu opinión acerca de este chico tan joven que ha tenido tanto impacto, ¿cierto? Y que en Colombia pues ha recibido estas amenazas. Yo creo que en Colombia, si nos ponemos a hacer como un análisis, sin necesidad pues de contratar una firma, nos podremos encontrar que hay pocos niños líderes o niñas líderes, entre ellos también adolescentes. Por eso resulta muy interesante cuando abordamos esta noticia, porque es un niño que empezó con influenciando a otros niños de su edad, por eso crean lo que ustedes ahorita estaban hablando, Guardianes por la Vida, y es así como se empieza a entretejer, no solo desde el liderazgo, sino desde la influencia y todo lo que se ha prestado a las redes sociales para que su impacto y su discurso llegue. Es un niño que ha estado en escenarios políticos, culturales, hablándole a muchas personas, y esto es claro ejemplo de que en Colombia los niños y las niñas y adolescentes, si hablamos de temas de liderazgo, es más bien bajo, pero es una muestra en Francisco Vera que un niño y una niña tienen las facilidades, las facultades, el discurso para poder llevar un mensaje positivo a los demás. Así es, Felipe, me gustaría saber entonces qué opina Santiago al respecto de esta noticia. Pues yo creo que no es, que es algo que es poco usual ver a un niño, digamos, con estas características. Yo he podido ver algunas cosas de las que él ha hecho y es un niño con demasiadas cosas positivas que se comenzó a formar y a pensar desde muy temprana edad el bienestar del planeta en temas ambientales. Pues más que nuestro Papa Francisco también nos ha invitado a nosotros como iglesia a pensar en esos temas, a prestarles atención y que un niño sea capaz de hablarle a los adultos sobre esto, de manifestarle de alguna manera su preocupación a ese mundo que él va a tomar más adelante cuando sea adulto, que ya él va a ser el que tome las decisiones, es algo muy de rescatar bastante, porque es un niño que puede hacer muchas cosas y con muchas cualidades que tiene también. Sí, Santi, a mí me parece muy chévere, pues aparte de Francisco Javier, y es que ahora están diciendo mucho, y de hecho hemos repetido en el proyecto esto de, es que no es el futuro, es el presente, los niños somos el presente, los niños estamos viviendo este mundo, ¿cierto? Que de todas formas nosotros también fuimos niños y sabemos que en ese momento, pues antes más nos apasionaban esos temas, antes más nos preocupábamos, no es que nosotros no podamos pensar en temáticas importantes para la sociedad siendo niños y qué rico que él pueda ser un ejemplo de un líder, de una voz, de un movimiento tan bonito como es este, el movimiento medioambiental. Entonces, nada, pues esto sería como lo que yo opino, qué rico que Francisco Javier siga trabajando y que la violencia disminuya, ¿cierto? Como con tantos líderes que con solo escuchar líder en Colombia a veces escuchamos es que están siendo muy violentados por sus ideas. Claro que sí, claro. Bueno, es momento entonces de escuchar cuáles son las perspectivas y opiniones de las personas en las calles. De acuerdo con la pregunta del día que hicimos, fue ¿por qué es importante el liderazgo en los niños, niñas y adolescentes? Listo, bueno, estas fueron las respuestas a la pregunta del Vox Pop del día. Creo que es importante el liderazgo de los niños porque es desde los niños que empezamos a construir nuestra sociedad y a reformar todo, digamos, lo que tenemos como estructuras de la sociedad a nivel político, social y religioso o espiritual, si podemos decir. Entonces, digamos, a formar a los niños como líderes es formar el futuro que queremos. Me parece importante el liderazgo en los niños porque desde una pequeña edad se van a ver con fortalezas y con argumentos para el futuro poder desempeñarse mucho mejor. Los niños son como un conducto de la familia, ellos también pues transmiten lo que en la casa les enseñan, lo que los profesores les enseñan, lo que la sociedad misma ve, les muestra, ellos son transmisores de eso. Porque a los niños hay que darles el mejor ejemplo,
El liderazgo no es maltratar a los menores, ni los niños, ni los adolescentes, sino darles el mejor trato, llevarlos por la vía correcta, enseñarles a estudiar, a ser personas de bien y siempre a salir adelante con mucha responsabilidad y con mucha honestidad. El liderazgo es bueno fomentarlo en niños pequeños porque van a tener sentido de pertenencia, van a creer en ellos mismos, van a poder tener como decisión a la hora de muchas cosas. Porque los niños líderes son niños expresivos, niños capaces de sacar de sí lo mejor, van siendo niños con expresiones de seguridad, de confianza, de entrega a los demás. El liderazgo es también solidaridad. Bueno, aquí escuchamos unas respuestas muy bonitas desde la formación, la educación, los valores que puede tener los niños en el futuro, ¿cierto? Pero me gustaría saber qué opina Felipe acerca de estas respuestas. ¿Por qué es importante el liderazgo realmente en los niños? Porque lo que vemos aquí es que de pronto la gente no conoce mucho que puede ser un líder y no sé si sea realmente pues como esa es la importancia. Entonces, te escucho. Yo creo que la humanidad ha tenido o tiene un gran compromiso con la niñez. Y creo que también como hay que remediar, ¿cierto? Lo que se entendía como el niño, la niña en el pasado. Y creo que hoy es la tarea de todos remediar esa historia. Y es la tarea de todos y por eso me parecía muy interesante lo que decían, es que allá en los niños es donde comienza a germinar la estructura humana y así es. Por eso hablar de liderazgo infantil en muchas ocasiones parece un poco cliché o es más, parece un poco difícil porque nosotros entendemos los líderes únicamente de lo político, ¿cierto? Como ejercer un cargo, un puesto importante, como el jefe de una empresa, pero el liderazgo es mucho más abierto. Eh, el presidente, el gerente de una empresa, al direccionar la empresa o el país, todos esos componentes de liderazgo se germinaron con seguridad desde niños o desde adolescentes. Entonces, miren lo interesante, es en la niñez y en la adolescencia donde el tema del liderazgo debe ser mucho más fuerte, porque estamos ensamblando, estamos aprendiendo, estamos construyendo. Entonces, me parecía muy interesante lo que decían al entender la concepción del niño como esa oportunidad, ¿cierto? Como donde la humanidad se gesta y donde cada uno de nosotros hemos entendido la vida. Todos entendemos la vida desde nuestro ser como niños, como adolescentes. Entonces, partir desde allí, desde el liderazgo, es muy importante. Y creo que es una tarea de todos y es a lo que los voy a invitar durante todo el programa. Impulsar liderazgo en nuestros hogares, impulsar el liderazgo en nuestras escuelas, en nuestros espacios. Y bueno, al final también voy a tener como un espaciecito, ya que es un tema y una emisora de iglesia, pues también como no incentivar el liderazgo en nuestros temas pastorales. Así es, muchas gracias, Felipe. Ahorita estaremos hablando entonces también de las formas que puede tener. Ahora me gustaría que Santiago nos contara qué opina de estas opiniones, qué opina de la importancia que dicen las personas que tienen el liderazgo. Bueno, cuando salíamos a hacer estas preguntas a las personas, nos encontramos con un factor en común y es que se concibe que el tema del liderazgo, de fomentarlo en niños, niñas y adolescentes, implica que estos niños también desarrollen otras cualidades diferentes pues al liderazgo, al tema del liderazgo, pero que son implícitas a él, que vienen, que se incluyen en el tema del liderazgo. Hablaban de sentido de pertenencia, hablaban de respeto, hablaban de responsabilidad, etcétera. Digamos que son características, son cualidades que se pueden ir desarrollando también. Entonces, el liderazgo aparte, lo importante que es, que ya Pipe nos va a profundizar como un poquito más en ese asunto, lo importante que es para niños, niñas y adolescentes, pues mira que también trae un poco, muchas cosas que pueden también, digamos, desarrollarse en el niño y son muy beneficiosas también para todo su desarrollo a nivel personal, a nivel emocional. Gracias, Santi. A mí me parece muy curioso, así como último comentario, que la gente cree que tiene que formar líderes solo para el futuro, pero los líderes
pueden ser también los niños, como vemos en Francisco Javier, podemos ser líderes ya mismo, podemos ir cambiando todas las cosas desde pequeños, ¿cierto? Que por el hecho de que estemos pequeños no quiere decir que nuestras ideas no puedan ser revolucionarias o puedan estar investigadas, puedan estar fundamentadas. Entonces, qué rico que también esos pequeños se llenen de motivación para expresar lo que sienten y para poder como tener influencia incluso en sus mismos padres. Bueno, y ahora sí me gustaría entonces que entremos un poco en materia a la sección de la voz de la experiencia. Los niños y las niñas por naturaleza se organizan en grupitos, tanto para una ocasión como para lazos de toda la vida, porque somos una especie social. En estos grupos pues hay muchos roles y cada uno asume su rol de acuerdo a su forma de ser, su personalidad, sus habilidades, pero siempre es necesario alguien que los mantenga unidos si de pronto queremos lograr un fin. Entonces, pues no siempre tiene que ser la misma persona. Es verdad que algunos muchachos, algunos niños eh, son los que a veces siempre lideran, pues, o por decirlo así, son los que mantienen unidos el grupo y los llevan como un objetivo, no sé, digamos, de un juego. Pero me gustaría mucho que Felipe, el invitado de hoy, nos contara un poco más de qué es realmente el liderazgo. Entonces, nada, me gustaría que comenzáramos con esta pregunta, Felipe, ¿qué es el liderazgo? Bueno, a ver, el liderazgo, si nos ponemos a ver en Google y tú pones liderazgo, te pueden salir hasta 40 millones de artículos en español definiendo el liderazgo, porque se ha convertido en una palabra muy común. Es más, en todo este entramaje del coaching y la fuerza que ha tenido, pues el liderazgo ha tomado varias vertientes. Pero si hay algo claro, y es que el liderazgo es la influencia, ¿cierto?, que tenemos sobre las personas, posiblemente anticipando el futuro, pero primordialmente es contribuyendo al desarrollo personal y social. Esa es la definición del liderazgo. Pero en el camino en el que yo he ido construyendo con niños, adolescentes y jóvenes, me he dado cuenta que también es interesante abordar el liderazgo desde lo negativo. Y yo creo que en la historia, si nosotros nos ponemos a analizar, podemos descubrir líderes que influyeron en su territorio, en su país, en las personas, pero desde la forma negativa. Entonces aquí la definición del liderazgo varía, sabiendo que es lo mismo, es decir, es la influencia que tenemos allá. Lo otro, Caro y Santi, ahorita el liderazgo se está desvirtuando un poco porque ya entra entonces toda esta corriente de influencer, ¿cierto? Y pasa entonces ya a tener como porque la definición de liderazgo es influenciar sobre los otros. ¿Y qué hacen los influencers? Pues de esa misma manera, tanto que marcas los patrocinan, un solo post en un estado de ellos cuesta millones. Pero miren lo interesante, es decir, el liderazgo va tomando otras vertientes que no quiero decir si son malas o buenas, pero que sí es muy bueno analizar qué es en verdad entonces el liderazgo, porque estas personas en las redes sociales influencian, las personas en el sector político influencian en el sector social, y quería hacer también esta pregunta a los oyentes para que la analicemos un poco, que estamos hablando del liderazgo. Piense en un líder político y usted ya tiene el nombre. Adulto, piense en un líder social adulto y ya tiene el nombre. Piense en un influenciador en redes sociales y ya tienes un nombre. Pero la pregunta es, piensa en un líder, ¿cierto? En lo político, en lo social, en lo cultural, niño, niña, y quizás nos podemos quedar simplemente con Francisco, porque ahorita ya traímos la noticia. Pero si nos ponemos a analizar, si nos ponemos a abordar, es que en verdad el liderazgo infantil en Colombia todavía tiene mucho camino por recorrer. Creo que estamos en deuda con nuestros niños desde esa definición del liderazgo. Sí, muy, muy interesante eso que nos dices, porque es verdad, uno no tiene como un referente ya, pues uno ve a Francisco Javier, es un gran ejemplo de liderazgo para los niños y de los niños, y que puede aportar demasiado a la sociedad, pero digamos que le falta más a Colombia apostarle al tema de liderazgo en los niños y darle el lugar y la importancia que esto realmente tiene. Creo que esta pregunta ya se pudo haber respondido en lo que hemos conversado. Entonces yo quisiera dirigirla como por otro lado. Ya vimos que entonces los niños también pueden ser adultos, también pueden ser líderes, que esto no es un asunto solo para adultos, el tema del liderazgo.
Entonces yo preguntaría, y teniendo en cuenta esto de que en Colombia hace falta más eso, ¿cómo podemos, Pipe, fomentar el tema del liderazgo para los niños en esta sociedad? Yo siento que sería muy atrevido en posibilitar una reflexión dentro de la familia, porque si bien pues en la familia todos vamos cumpliendo unos roles, ¿cierto? Y cada uno va atendiendo como a las necesidades. Pero yo creo que si es una tarea urgente es desde el sector escolar, desde los colegios, desde las instituciones. Nosotros podemos pensar, la otra vez veía una reflexión en Facebook, un carro de hace 20 años a un carro de hoy, el cambio es drástico. Un celular de hace 15 años al celular de hoy es drástico. Y así ponía una cantidad de ejemplos, pero cuando llegaban al tema educativo, era el mismo salón de hace 100 años al mismo salón de hoy. Y es que en realidad, y no es una crítica a nuestros docentes, que hacen una tarea maravillosa, es crítica a un sistema educativo muy tradicional. Porque está bien que el niño sume, fraccione, derive, pero también es muy importante, por ejemplo, que el niño consiga habilidades de liderazgo. Entonces, es necesario, claro, es necesario desde preescolar tener un espacio y se puede llamar de ese mismo nombre, liderazgo, ¿cierto? O fomentar el liderazgo. Y allí puede mostrar trabajo en equipo, motivación, gestión de la información, la toma de decisiones, ¿cierto? Gestión para solucionar conflictos, en la parte comunicativa, todo el tema de convivencia. Son muchos factores que ni siquiera los 12 años lectivos de una persona para cursar preescolar, primaria y bachillerato, creo que ni siquiera podría abarcarlos. Y es muy interesante, Santi, Carolina, porque es que el liderazgo nos permite también ir a esa parte emocional. Es decir, nosotros no solo estamos impulsando a alguien para que trate de llevar sus pensamientos al contexto social, que es lo interesante del liderazgo, porque casi que el liderazgo lo que hace es impulsar mi interioridad para impactar el entorno. Me impulsa de lo que yo reflexiono, de lo que yo pienso, y por eso yo me podría decir, un líder tiene una profunda interioridad, ¿cierto? Y tiene un contacto con la academia, con lo social, con lo cultural, pero va mucho más allá, porque me permite manejar mis emociones, me permite entender al otro, me permite descubrir al otro. Entonces, el tema del liderazgo no es solo una prioridad, yo creo que también se va convirtiendo en una necesidad para nuestros niños y jóvenes. También me atrevería a decir que de los casos que nosotros tenemos, y qué pena meter este tema que me parecía muy importante abordarlo acá, y es el tema del bullying. Si tú vas y tomas a la persona que está haciendo el bullying, de la persona afectada, con seguridad la persona que ejerce el bullying ejerce un liderazgo en su grupo, y no lo podemos descubrir. En las escuelas hay muchos menores de edad que afectan en sobremanera y la vida mental, la vida psíquica, emocional de otros compañeros. Entonces la violencia no es solo la que vemos en la calle, sino también la que vemos en la escuela y lo podemos ver. Hace poco estuve en la ciudad de Cali, estaba en un encuentro, les cuento, y estábamos hablando de un tema súper reflexivo, súper bonito, casi a punto pues de llorar cuando un niño llega y coge a golpes a otro, pero de inmediato. Yo paré la actividad, salí con los dos, se enfrentaron, es normal que ellos tomen actitudes groseras, que sigan insistiendo en que lo volvería a golpear, pero uno va al fondo y el niño decía, es que no me los aguanto más. Y si tú ves a ese que es, perdón, el que golpeó, que ya estaba desesperado, uno se pone a ver, listo, analizando bien el grupo, acá están ejerciendo el liderazgo, claro, pero de una manera negativa. Entonces, por eso la necesidad de que el entorno escolar se convierta en un potencializador de liderazgo. Y no solo potencializador, sino catalizador también. Es decir, necesitamos que nuestros profesores, nuestros directivos ejerzan ese liderazgo también. Tienes razón con eso que dices, pues que el bullying es un tipo de liderazgo, ¿cierto? Y que ellos tienen toda la energía, toda la capacidad. Qué chévere sería que usaran esa misma energía, pero para influenciar en las cosas que realmente nos pueden impactar como sociedad. Y esa es la tarea de los educadores, pero también, Felipe, es la tarea de los padres y me gustaría que nos hablarás un poco de esos factores negativos en la crianza que impiden el desarrollo de ese rol de líder en los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Que muchas veces son los mismos papás los que pueden ayudarte a potenciar tus habilidades,
pero a través de la crianza hay otras cosas que nos pueden poner o algunos obstáculos o por el lado del bullying, pues como potenciar más esa parte negativa. Entonces cuéntanos, por favor. Ya en temas de crianza, aquí uno se pone pues como a analizar y sería pues entrar caso a caso, pero generalicemos un poco, o sea, seamos un poquito atrevidos en eso. Y es que en ocasiones, claro, en nuestros hogares crecemos varios hermanitos, ¿cierto? Y en muchas ocasiones nuestra manera de resolver los conflictos es a partir de los golpes. Si en la crianza mi manera de actuar y de solucionar algo es a partir de los golpes, yo replico eso en la escuela, yo replico eso en la sociedad. Y eso se puede replicar durante todo su ciclo vital. Entonces es muy importante que los papás, y eso los quiero poner a pensar, no a que se sientan mal, sino a que descubran que usted en su casa tiene un tesoro de liderazgo, que usted en su casa tiene un potencializador de liderazgo, es más, que usted en su casa ya tiene un líder. Entonces, ¿cuáles son las habilidades de organización, cierto? ¿Cuáles son las habilidades de dirección, estrategia, cierto? Control, supervisión que usted está ejerciendo sobre sus hijos? Porque podríamos hablar no solo el tema del egoísmo, de la agresividad, de no escuchar al otro, no escuchar al otro. Hace poquito estaba hablando yo con mi sobrina, ella vive en Canadá, y estaba mi hermanita muy triste, porque la niña es muy líder, pero no le gusta escuchar. Entonces, al no escuchar, le tapa la boca a los demás. Miren ahí que es muy importante desde la crianza tomar estos pequeños ejemplos, porque es que el cuerpo del otro hay que respetarlo, primero. Y lo segundo, hay que enseñarle que podemos ser líderes, claro, pero no podemos estar orientando a una parte negativa. Al yo taparle la boca al otro, al silenciarlo, estoy ejerciendo ya una autoridad y no un liderazgo. Y el liderazgo, cuando toma ese aspecto de autoritario, a veces se convierte muy cruel y puede terminar en un liderazgo negativo. Mientras que si se vuelve ese liderazgo democrático, de escuchar, de atender, pues claramente estamos hablando de un liderazgo muy positivo. Felipe, en el liderazgo debe haber autoridad, claro, porque es que cuando yo tengo influencia sobre los otros ponen a veces las decisiones en una persona, que al fin y al cabo es la que toma esa decisión, ese rumbo. Por eso en la definición yo les decía, es también, ese líder también construye el futuro, construye el futuro. Y miren que es muy interesante, cada vez que vamos dando más conceptos del liderazgo, uno dice, pero un niño y una niña sí pueden ser líderes, claro, porque es que en los colegios y en las casas siempre hay uno o varios que están direccionando la realidad social de todos los demás. Y no es malo, no es malo, pero qué bueno que todos nos preguntáramos en preescolar, en primero, yo soy líder, yo soy líder. Y eso tiene que partir definitivamente desde la casa. Esas pequeñas pautas de crianza, es decir, todo lo que respeta al otro, lo que me aleja del otro, es lo que como papás debemos tratar de direccionar para que ese niño, ya que es líder, pues tenga una influencia positiva en los demás. Pepe, y teniendo todo esto en cuenta, todo lo que nos has dicho, nosotros como iglesia, la pastoral de la iglesia, que digamos se convierte también en un espacio donde los niños van, donde se forman, digamos, ¿qué le puede aportar? O la pastoral de la iglesia, digamos, ¿cómo puede fomentar esto también en los niños, niñas y adolescentes? Es muy interesante porque en nuestras parroquias, ¿quién embellece nuestras comunidades? ¿Quién les da un plus? ¿Quién les da una fuerza? Pues los niños. Es más, yo sé que si algunos adultos me están escuchando en este programa radial, mi pregunta es, ¿usted niño fue acólito? ¿Estuvo en un grupo juvenil, en un grupo prejuvenil? Y si la respuesta es sí, con seguridad yo te preguntaría si existieron realidades o espacios de liderazgo. Y con seguridad sí. Es más, muchos, me pongo en mi caso, aprendimos a hablarle a un público, a desenvolvernos dentro de realidades eclesiales. Entonces, el quehacer de la pastoral no es, aunque lo importante es anunciar eso, el amor de Dios, también hay particularidades que nosotros también debemos aprender. A los sacerdotes que nos escuchan, a los catequistas. Al niño hay que hacerlo sentir líder. Porque es muy curioso, pero cuando tú estás enfrente de un grupo y hay una persona que está en silencio, por ejemplo, otra que es agresiva, otra que quizás está aislada, todas estas realidades
pueden enajenar el crecimiento del niño, ¿cierto? Pero ese solo acercarse al niño, ayudarle, darle una posibilidad, volverle a mostrar que la vida tiene muchas formas, es ahí donde estamos impactando y le estamos demostrando a esos niños que el liderazgo es posible. Porque miren, el líder es el que se acerca, va a los otros, tiene influencia sobre ellos. Por eso nosotros como adultos debemos propiciar esos espacios, no alejarnos. Ah, porque es muy grosero a Dios. Ah, porque es muy indiferente a Dios. Ah, porque es muy egoísta a Dios. No, enseñémosle. Porque es que, les decía yo, es un tesoro, es un tesoro. Y mira, la iglesia es un espacio muy, pero muy importante, obviamente, para las familias de fe, los niños de fe. No quiere decir que el que no pase por la iglesia no es líder, claro que sí, pero que la iglesia se convierte en un camino de liderazgo maravilloso, porque tiene muchas formas. Usted en la iglesia encuentra muchos grupos, el párroco te impulsa, te impulsa. Yo ahí doy un plus a todos esos catequistas, a todos esos párrocos, ¿cierto? Que no conciben el ministerio como el líder supremo y único de la parroquia, sino que entienden que en cada niño, en cada joven, en cada adulto, hay un líder, y hay un líder que puede impactar a muchas más personas. Qué bonitas palabras, Pipe. Me gustaría que vayamos pasando a la parte de las recomendaciones y reflexiones finales de los profesionales aquí presentes, dando ese último consejo a los que nos han escuchado este programa de liderazgo y participación, un rol tan significativo en la sociedad. Entonces, nada, qué rico que les podamos decir también un mensaje de motivación eh, a todos los jóvenes que desean también tener ese impulsito para liderar y para mantenernos unidos. Yo recuerdo que, digamos, en pequeña me decían, no, pero tienes todas las capacidades de liderazgo, pero no te explicaban bien cómo llevarlo a cabo. Entonces, qué rico que podamos mostrarle a las personas cuáles son esas pequeñas acciones que lleva a cabo un líder, que no sea solamente, bueno, es que tú manejas muy bien el grupo, sino que también hay diferentes tipos de influencia sobre las personas. Entonces me gustaría comenzar contigo, Pipe. Primera recomendación para la casa, para el colegio, para la casa cultural, para la comuna, para la JAL, donde llegan niños. Para los centros educativos, el juego es primordial. Es que usted en el juego encuentra todo. Usted sabe quién es el egoísta, quién es el indiferente, quién es el emocional, quién es el que ejerce un liderazgo claro. Y es en el juego donde descubrimos eso. Entonces, a los adultos, mucho ojo, mucha visión, pero esa visión reflexiva que acapara, que construye. Mucha escucha, pero esa escucha asertiva, que se acerca, que va, que encuentra, que busca, que indaga. Entonces me parece muy importante esto para padres y adolescentes, y de una vez le digo a los papás y a los profes, qué bueno formar más que académicos, que es muy importante formar líderes. Vea, un líder entiende que sin formación, que sin academia, no puede llevar nada a los demás. Es que mire, si nosotros ponemos como ideal, como principio el liderazgo, un líder es muy inteligente, sea que ejerza para lo negativo o para lo positivo, pero es que influye en los otros, tiene contenido, sabe persuadir, sus palabras conquistan, sus palabras llenan, sus palabras cautivan. Entonces, qué bueno que en nuestros niños, claro, por eso los niños salen a decir poesías, a recitar cuentos, cantan, porque cuando ellos tratan de sacar todo eso, es donde pueden conectar con el entorno. Por eso, a los papás y a los profes, dejemos que los niños fluya esa interioridad, que los adolescentes fluya esa interioridad. Y me quedo con una cosa que quiero terminar. ¿Cuántos casos hemos visto de suicidio en adolescentes por su orientación sexual, por malas notas, por bullying? Eso nos debe preguntar, pero eso nos debe interrogar y nos debe generar preguntas. En verdad, si estamos formando líderes, en verdad, si estamos formando humanos o simplemente máquinas académicas que en verdad no llegan al otro.
Yo llego al otro, sí, con mi discurso, pero también con mi emocionalidad. Yo no dejo de ser Felipe porque hable o diga estas estadísticas, pero qué bueno que ese Felipe que llega con estas estadísticas, con esa intelectualidad, pues también llegue con esa emocionalidad. Es abrirse, es abrirse. Es tratar de equiparar en nuestros niños y niñas ese tesoro que tienen adentro. Son unos exploradores en potencia, aprovechemos eso. Es que bueno, yo a los profes, a los papás que nos están escuchando, usted tiene líderes en su colegio y en su casa. Aprovechenlos, juegue. Empieza a generar esos caminos de liderazgo que con seguridad desde ya su niño puede tener un gran impacto en la sociedad. Listo, ahora pasemos a las recomendaciones de Santiago. Adelante. Bien, no, muy interesante lo que dice Pipe. El tema del juego es definitivamente una de las mejores herramientas para desarrollar no solamente temas de liderazgo, sino comunicación. Eso se pueden desarrollar muchas competencias en los niños. Yo voy a utilizar un concepto que se llama la intención paradójica, y es que básicamente es de la logoterapia para la psicología, pero básicamente consiste en ¿qué? En hacer aquello que para mí tiene un límite. Y se trabaja mucho, por ejemplo, en temas de adicciones. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque si tú como niño, tú como adolescente, te sientes esas inseguridades, esas dificultades para tomar ese rol del líder, muchas personas nacen, digamos, con características innatas para ser líderes, pero absolutamente todos podemos desarrollarnos como líderes independientemente de lo que seamos. Eso no nos determina nunca. Siempre podemos desarrollarnos como líderes, y la intención paradójica lo que le dice: vea, vos te da mucho miedo hablar en público, pues hazlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar de hablar en público? Que aprendas algo de eso que sientes maluco, que aprendas algo de eso que no te gusta tanto, pero que al fin y al cabo te va a dejar algo valioso, que es ese aprendizaje, que es esa capacidad de desarrollarte, de moverte como niño también, como adolescente. Esto es más como una recomendación para ellos, que no permitan que el mundo, que no permitan que la sociedad los limite, sino que se potencien y se desarrollen, aunque hay veces no se sienta tan agradable, pero va a tener unos frutos muy valiosos. Bueno, a mí me gustaría decir también, bueno, que es muy chévere la forma intuitiva como los niños se van organizando en los juegos, así como dicen ustedes dos. Me parece sumamente importante para entender también el funcionamiento a pequeña escala de la sociedad. Y me gustaría decirle a los padres, pues como siempre también, que el ejemplo educa mucho, que es importante que les enseñemos que no por poder influenciar en los otros están superiores, ¿cierto? Todos tenemos diferentes habilidades, diferentes momentos y defectos. Incluso el líder también tiene defectos que puede mejorar y que debe aprender de sus errores. Entonces, no, también como pensar en eso y que sepamos que podemos hacer a todos los niños líderes o hacerlos sentir líderes cuando los dejamos tomar las decisiones, no solamente cuando ellos pueden, eh, por decir así, mandar, dirigir a todo el mundo, sino cuando se sienten parte de verdad de todo, de todas las cosas que se hacen en los grupos. Entonces, y es una invitación también a los docentes para que no solamente los pongan a dirigir, sino también como a pensarse, bueno, cómo resolvemos este conflicto entre todos, cómo podemos dialogar de una mejor forma. Eso también me parece a mí que puede potenciar mucho el liderazgo y pues conductas que sean muy positivas para la sociedad. Muy bien, muchas gracias todo. Muchas gracias a todos, muchas gracias Carito por tus aportes, por tus recomendaciones, Pipe. También muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Nuestro programa ya ha finalizado. Agradecemos a todos los que se vinculan cada semana, los que cada semana nos están sintonizando, los que participan en nuestras actividades, las actividades del proyecto Buen Trato. Valoramos mucho que todas las semanas estén con nosotros y esperamos poder continuar con todos ustedes cada semana. Esperamos haber contribuido con la información valiosa para todos nosotros, y no olviden que estamos aquí cada martes para seguir cumpliendo con el compromiso con la infancia y la adolescencia. Recuerden que nosotros somos por las buenas, Las buenas siempre. siempre.